Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la primera sesión del ciclo Ecualizándonos, una mirada integral entre música, docencia, otras técnicas y ciencias. Soy Marcela Bianchi Pinilla, flautista y docente del Instituto de Música de la Universidad. Y durante todo el ciclo estaré acompañada de interesantes invitados. Primero quiero agradecer a Daniela Fugli, directora del Instituto, quien acogió y apoyó el desarrollo de este ciclo. También a los departamentos de extensión y vinculación con el medio de la universidad y del instituto. Bueno, este ciclo es de conversaciones, pero claramente no podemos conversar personalmente. Entonces, los invito a que ustedes participen activamente durante toda la sesión, haciéndonos llegar sus inquietudes y preguntas a través del chat. Nosotros intentaremos responder la mayor cantidad de ellos. Y también, ¿por qué no?, escribir desde dónde nos están viendo. Dicho esto, voy a presentar al primer invitado del ciclo. Él es licenciado en Educación de la Universidad Austral, es profesor de Historia, músico, terapeuta de la Universidad de Chile y alumno de flauta traversa, yo ya diría que un flautista desde hace muchos años. Sergio Navarro Figueroa, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias, Marcela. Se agradece infinitamente la invitación. Bueno, me siento muy honrado también de la posibilidad que me permiten como musicoterapeuta de estar acá participando de estas charlas y pudiendo contribuir desde mi especialidad y desde mi área en el beneficio de los músicos y de los futuros músicos en formación también. Perfecto. Sergio, creo que antes de entrar de lleno en el tema que hoy nos convoca, sería interesante que hagamos una aclaración, porque en general, según las conversaciones que hemos tenido, existe un concepto errado y, por qué no decirlo, la mayoría de nosotros músicos profesionales tenemos poca o nada idea de lo que es la musicoterapia. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco? En efecto, primero hay que tener claro que la musicoterapia va a ser una disciplina complementaria y como disciplina complementaria va a venir a ayudar a los equipos biomédicos a la rehabilitación de pacientes desde una visión muy integral. No es una técnica alternativa, la musicoterapia no sana enfermedades, como lo plantea la medicina alternativa, por el contrario, es complementaria. Complementa un tratamiento de las personas por medio de la utilización de la música. Y en esta definición de qué es la musicoterapia, voy a ocupar un poco la definición que generó la Federación Mundial de Musicoterapia en 2011, que la musicoterapia va a ser el uso específico de la música o de los elementos musicales, llámese así, que pueden ser sonido, ritmo, melodía o armonía, que van a ser desarrollados por un musicoterapeuta formado, que es especialista en el área. No cualquier persona es musicoterapeuta, tiene que vivir un proceso terapéutico y de formación terapéutica para saber en qué medida utilizar estas herramientas. Por otra parte, lo que busca este proceso de musicoterapia es desarrollar objetivos terapéuticos. ¿Para qué? Para promover lenguaje, comunicación, expresión, desarrollar la organización, etc. Y poder complementar necesidades o bien asistir o cooperar en la rehabilitación de falencias físicas, psíquicas, sociales, cognitivas, emocionales, etc. Finalmente va a ser el uso de la música con fines terapéuticos, propiamente tal. Ah, interesante, porque entonces no tiene nada que ver con lo que muchas veces pensamos o muchas personas piensan, que por el hecho de que tú vas, por ejemplo, a una clínica a tocar música, tú estás haciendo musicoterapia, o sea, eso no tiene nada que ver. O sea, la musicoterapia tiene un objetivo terapéutico a través de la música. Y lo que hace un Ya. músico al ir a tocar a un hospital es una experiencia musical. Yo puedo generar muchas Claro. experiencias musicales, pero esas experiencias musicales pueden no tener relación con los objetivos terapéuticos de por medio. Ahora, hay que tener claro, las experiencias musicales de por sí son buenas, son agradables, generan un estado de bienestar, pero no necesariamente las experiencias musicales van a ser guiadas o van a ser necesarias para determinados tratamientos. Y ahí hay que tener como atención. Y en ese Claro. sentido, la musicoterapia se nutre de 4 ramas específicas, por llamarlo así, que sería la musicoterapia creativa, que ocupa la herramienta de improvisación. Tenemos una musicoterapia que es de escucha activa o receptiva, donde por medio de la escucha específica de música va a generar estados distintos.
Está Ujú. una musicoterapia que usa la ejecución instrumental, por ejemplo, personas que tienen hiperactividad para aprender a calmarse, el uso de tambores específicos, de practicar un instrumento en particular, o bien lo que existe en la musicoterapia corporal, que es como la utilización del cuerpo con fines terapéuticos. Yo, según lo que tú dices, la improvisación, o sea, la improvisación es una de las ramas. Sin embargo, si tú me pones a muchos músicos profesionales, la improvisación es una experiencia poco agradable. Lo creo, Hablo, lo sí. creo totalmente, porque la improvisación tiene este sello para los músicos profesionales es muy racional, es una experiencia que tengo que estar trabajando con escalas, bajo una armonía, definir qué estoy haciendo, la métrica que estoy utilizando, como hay un proceso que es súper racional de la música versus Uh una improvisación musicoterapéutica que en realidad es desde lo que yo siento, es desde lo que yo quiero transmitir. La música va a ser un medio, va a ser un canal que va a permitir este desarrollo expresivo, obviamente por medio de la música, y que va a permitir esta improvisación para generar paisajes sonoros de repente, texturas sonoras, como lo queramos llamar. Pero finalmente la música va a ser una herramienta que va a permitir desarrollar y fortalecer la improvisación y por sobremanera va a permitir desarrollar la expresividad por medio de la música. Y con esos herramientas o elementos que van saliendo de forma simbólica, uno va -huh. trabajando en la rehabilitación de diferentes pacientes, clientes o usuarios de acuerdo a la terminología que queramos usar. Perfecto. Sergio, y una consulta así como en el lado histórico, así, ¿Ya? antes de seguimos en eso. ¿Desde cuándo existe la musicoterapia como musicoterapia? No sé, en el mundo, en Chile, etcétera. O sea, la musicoterapia como tal, como disciplina específica, Sí, sí, va a sí. estar como en desarrollo desde siglo XIX en adelante aproximadamente, como los antropólogos musicales, los historiadores musicales, etnomusicólogos, etcétera, han trabajado mucho con esto. Pero hay que dividir dos etapas. Hay una etapa donde se Ujú. considera la música como sanación, que es lo que viene a caracterizar las culturas más Sí. chamánicas, como las culturas más originarias desde el inicio del desarrollo del hombre. La música va a ser vital para la expresividad, para el desarrollo de técnicas de elevación del espíritu, para la conexión con los antepasados, para la conexión con las divinidades. La música siempre va a estar relacionado y la música va a ser vital para los rituales de sanación. Por eso va a Ujú. tener este componente antropológico de la música como salud, como beneficiador de la salud. Y siempre va a estar ligado a rituales y una práctica mucho más chamánica. Posteriormente, los griegos, dentro de este recorrido histórico, van a estar trabajando específicamente con lo que van a ser estos modos griegos, el mixolidio, lidio, dorio, locrio, Ujú. etcétera, que van a especificar lo que se conoce como la medicina humoral, que el ser humano tiene humores y estos humores van a reaccionar de acuerdo a la música y te diagnostican de acuerdo a tu patología y te van a pedir que escuches ciertas músicas para regular. Y la música ya Ujú. se va a ver a través de Pitágoras y diferentes grandes griegos, que la música va a tener un impacto en el organismo y va a repercutir en la salud de las personas. Posteriormente, en la Edad Media y la Edad Moderna ya tenemos un cambio de paradigma, ya tenemos la visión del cristianismo y la música va a tener un efecto más sedante, mucho más calmante. Vamos a tener el desarrollo de los cantos gregorianos también, que van a ser una forma de, como similar a los mantras, que va a ser una forma de invocación a Dios, de adoración a Dios, por lo tanto va a tener este foco mucho más de relajación, para trabajar los dolores, los malestares a través de la música. Bueno, ya en la modernidad, con el desarrollo de la ciencia como tal, la música no entra como, no podemos, sabemos que repercute, pero no sabemos cómo repercute. Por lo Ujú. tanto, ahí va a haber un pequeño problema en torno a cómo lo relacionamos. Y en torno a eso, la música va a pasar a ser como a tener un desarrollo más estético, estilístico, que va obviamente a calmar dolores. Sabemos de casos de reyes, como que gracias a Farinelli pudieron volver a dormir, etcétera, pero fundamentalmente va a tener un fin más calmante, de relajación. Y bueno, posteriormente, ya después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de mediados del siglo XX, nos vamos a situar específicamente con Juliette Alvin, una musicoterapeuta inglesa, chelista,
que va a empezar Mm, a trabajar y a tocar con su cello en estos hospitales de posguerra, y va a empezar a sistematizar este impacto que tiene la música en estos pacientes. Y a sí, partir de eso empieza a darse cuenta, un poco también con esta idea más freudiana, también que estaba en boga en ese tiempo, del impacto que tiene la música que ella genera en su cello, desde la improvisación con el cello, en los pacientes. Y empieza a ver que la música pasa a ser un vínculo relacional entre ella y sus pacientes. Y a partir de esta interesante. sistematización va a venir, obviamente, diferentes escuelas y van a empezar a estudiar, van a empezar a ver el impacto de la música en este proceso de posguerra, y van a empezar a salir los primeros modelos de musicoterapia, que van a Ah, ser qué como formas interesante. de visualizar la musicoterapia y de decir como por medio de este modelo se puede hacer tal cosa. Juliette Alvin con la improvisación, por ejemplo. Mary Presley con la Mm, musicoterapia analítica, también desde el uso de la improvisación. En Estados Unidos vamos a empezar a encontrarnos con lo que hace el Paul Nordorf y Robbins, que van a crear una musicoterapia creativa que ocupa un musicoterapeuta y un terapeuta para trabajar con personas mm. con discapacidades múltiples, parálisis cerebral incluida, etcétera, y van a darse cuenta de que por medio de este uso de la musicoterapia van a tener como empezar a desarrollar cierta autonomía. Y a partir de eso, Mm, las diferentes escuelas van a nacer todas las que conocemos actualmente. Ahora, acá al lado en Argentina, tenemos lo que se conoce como el modelo de Benenson, que es un modelo también muy freudiano, que va a ser una escuela de musicoterapia. Está la escuela plurimodal, que también es una escuela de musicoterapia. Hay mm. musicoterapia receptiva de Helen Boni, hay infinidad de modelos. Todos, desde su forma y desde su visión, complementan este Ah, desarrollo. fantástico. ¿Ah? Lo interesante es que no existe tampoco como una manera, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices desde el, claro, desde el lado histórico. Fíjate que yo justo me encontré con un artículo del 2015 en el diario de España, que ¿Ya? hablaba, lo voy a leer porque no me quiero equivocar, el doctor Don Knox, que es profesor de tecnología auditiva de Glasgow Caledonian University, decía exacto lo que tú dices, que se están haciendo investigaciones de los efectos positivos del bienestar que genera la música, sin embargo, y también para suplir el dolor. Y una de las cosas que ellos decían es que cuando tú estás con dolor y te ponen una música agradable, y ahí me acuerdo un poco de lo que habíamos conversado antes nosotros, tu atención va en la música y dejas de ponerle atención a tu dolor. Entonces desde ahí empieza a suplir. Pero que todavía faltaba mucho estudio de ver cuáles son los reales efectos. O sea, es de mucho interés en el ámbito médico, en el ámbito, Sí, o sí, sea, médico de la salud. la musicoterapia se ocupa mucho a nivel hospitalario, digamos, usos en servicios de UCI, a nivel hospitalario, para el tratamiento del dolor, como bien mencionabas, para trabajar el Ah, tema del espectro autista también, que se ocupa mucho en musicoterapia, mira. el tema de la hipoacusia, el Alzheimer, el Parkinson, tenemos para el trabajo del estrés, para la depresión, rehabilitación motora, rehabilitación del lenguaje, rehabilitación cognitiva, desórdenes del aprendizaje, etcétera. La musicoterapia en realidad como disciplina complementaria se implementa en todo. Y bueno, acá en Chile en particular tenemos la Escuela de Musicoterapia de la Universidad de Chile, que Ya. parte el postítulo y este proceso de formación desde el año 99 como tal. Y crea también la ACHIM, que va a ser la Asociación Chilena de Musicoterapia, en la cual también formo parte como del conglomerado de musicoterapeutas chilenos. Y digamos Ujú. como que hacemos hartas cosas, hartas actividades, estamos siempre en movimiento tratando de difundir lo que más se puede de la musicoterapia. Y existe esta asociación acá en Chile. Y bueno, estamos cada vez trabajando para masificar la musicoterapia y para poder implementarla en mayor centros de salud, etcétera. Maravilloso. Mira que hay una pregunta, Sergio, que me Me hicieron parece llegar. excelente. Y creo saber, dice Montserrat, que dice que le parece interesante, y dice, ¿se podría decir entonces que las frecuencias del sonido influyen directamente en nuestro estado de ánimo? Yo creo que eso ya lo dijimos, pero puedes profundizar. Y dice, ¿estemos o no en una sesión de musicoterapia, por ejemplo? O sea, lo que sabemos es que la música, sí o sí, a nivel vibracional, va a influir en tu estado de ánimo. Sí o sí, eso se sabe.
Ahora, es diferente cuando estás en una sesión de musicoterapia y estás específicamente bajo un objetivo. Por ejemplo, estamos trabajando como objetivo terapéutico la resiliencia o no sé, el control de la agresividad, por decir algo. Por lo tanto, ¿qué cosas te pueden molestar? Y generamos espacios musicales ruidosos o que te generen esa zona de salir de tu zona de confort sonora. Por lo tanto, ahí vamos a alterar tu estado de ánimo por medio del sonido, por una improvisación, etcétera, por medio de música específica que a lo mejor no te gusta, y vamos a tener que trabajar cómo te sientes con eso, cómo lo vives, y finalmente Claro. cómo lo vas desarrollando, cómo vas también sobreponiéndote a esta situación. Sergio, y antes de entrar ya completamente en el tema del bienestar del músico, a mí me surge una inquietud, porque tú, yo sé, tú eres profesor de historia, entonces también tienes un conocimiento histórico que te respalde y estudiaste en el conservatorio también, pero el musicoterapeuta practica, digamos, se desarrolla en algún instrumento específico, es estudiante de música o no necesariamente, puede venir del área de la salud, puede venir del área de la docencia, no sé. O sea, yo creo que para poder decir que un musicoterapeuta trabaje en musicoterapia tiene que ser músico. Yo creo que eso es vital. Uno tiene que tener formación a nivel de análisis musical, armonía, teoría. Necesita tener, mientras mayor cantidad de herramientas tenga para comprender la música, mejor va a ser el análisis a nivel, por ejemplo, de ver que una persona, por ejemplo, está moviéndose en ritmo de corcheas o semicorcheas o se mueve en una blanca específica, como para poder tomar para ver esas sutilezas y leer esas sutilezas. Es súper importante tener formación musical. Ahora, puede que a lo mejor no sea músico profesional, es cierto. Sí, sí, Pero tiene sí. que tener por lo menos el dominio de un instrumento, tiene que tener habilidades para el uso de la voz y ocupar instrumentos de acompañamiento, guitarra, piano, arpa. Ya, o sea, te da más herramientas ser Sí, músico, digamos, o totalmente, tener... totalmente, per- muchas herramientas. Perfecto, qué interesante, ¿eh? Todo lo que tú estás diciendo, bien interesante, y se me viene una frase también como que decía Manuel de Falla, de que la música no se hace para ser analizada, sino que para sentirse. En Sin efecto. embargo, sin embargo, ¿qué pasa en los conservatorios, Sergio? No, Uf, no vamos a hablar solo de los nuestros, pero tú viviste la experiencia, o sea, ¿qué pasa con los conservatorios? a ver, primero yo creo que es súper importante definir qué es musicoterapia y qué no es musicoterapia para este proceso Exacto. de conservatorios, ante todo. Entender que la musicoterapia va a ser un proceso, no es algo específico, no es algo recreativo como tal o algo estético como tal, es un proceso. Va a ser un Mm, proceso integral porque va a involucrar sonido, el cuerpo, la emoción, la vivencia, tu sistema límbico, todo va a estar ahí de por medio. Va a trabajar con habilidades expresivas, creativas, comunicativas, donde la música va a ser un medio de expresión y de conexión también conmigo mismo. Y además, vamos a ver y vamos a tener que interiorizar y reflexionar desde el cómo la música también genera un medio para el bienestar en mí y en otros. Por lo tanto, la música no es tan solo lo que yo genero, también es donde yo me muevo, es todo el espacio que yo tengo, como mi ambiente sonoro, mm, que es perfecto. totalmente, por ejemplo, cuando estoy en mi casa y digo, hay un sonido extraño. Mi propia casa tiene su propio sonido. Y yo cuando algo está fuera de lo normal en mi casa me puedo percatar de eso. Si mi auto tiene una falla, también me puedo dar cuenta porque lo escucho constantemente. A diferencia de Perfecto. lo que no es musicoterapia, que tiene que ver con, digamos, una experiencia musical no es necesariamente musicoterapia, es una experiencia musical. Particularmente el tema de los conservatorios, la práctica musical normal, tiene un adiestramiento y tiene como una visión de práctica, como de ejecución perfecta, entre comillas, o de un juicio de por medio, algo que la musicoterapia en realidad no tiene. Eso es súper importante. Eh, Como que la no musicoterapia como que busca un efecto específico, mientras que la musicoterapia en verdad puede ser multisistémico, puede tener muchos efectos. Como que lo importante va en la amplitud más que en la singularidad. Y bueno, distinto también ver la música como algo en sí mismo, que con eso yo creo que nos metemos para este tema Sí, de mira, y antes también, no solo los conservatorios, porque aquí Geraldine Fritz nos está haciendo una pregunta. Dice que ha trabajado como profesora de música con niños con diferentes NEE y a través de estas he descubierto diferentes habilidades
de los niños que les han ayudado a los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas a trabajar con ellos. ¿Achim solo trabaja en centros de salud o hay algo en colegios? Mira qué buena la inquietud, ¿eh? Sí, súper buena. En realidad, Achim trabaja con diferentes especialistas. Por ejemplo, yo desde mi expliquemos lo que es Achim. Achim es la Asociación Chilena de Musicoterapia. Eso es la Achim. Perfecto. La Asociación Chilena de Musicoterapia en realidad reúne a todos los músicos terapeutas de Chile que participamos por la asociación. Perfecto. Y en realidad trabajamos en diferentes espacios, centros de salud, centros educativos, centros de prevención, etcétera. Estamos metidos en diferentes partes, centros Teletón, Fundación Teletón, etcétera. Estamos en los diferentes espacios que nos mezclamos. Por ejemplo, yo desde mi área trabajo más desde la musicoterapia educativa, que es donde también me inserto, donde ocupo muchas herramientas musicales con estudiantes, desde el uso de la voz, del canto, con fines pedagógicos también, pero ocupo sí o sí herramientas de musicoterapia, y en verdad ayuda infinito. La musicoterapia de verdad como herramienta y como proceso permite potenciar mucho los procesos de los chiquillos y las chiquillas en los colegios, sobre todo en colegios de necesidades educativas especiales. Como el que trabajas tú. Sí. Claro. Sin embargo, ahí viene a la mente también un compositor muy conocido, el señor Zoltán Kodály, o Kodály, como se dice, que la música no se tiene que aprender como sufrimiento. Y aquí quiero entrar, es que eso tendría que ser así, pero los que hemos pasado por conservatorios, hemos observado, no necesariamente en las vivencias personales, pero hemos observado en el entorno que en general son poco amables. Sí, hay malas prácticas pedagógicas, pésimas prácticas pedagógicas. Entonces, desde ahí, entendiendo que claro, nosotros pensamos, la mayoría de la gente dice, tú eres músico, qué lindo, qué relajado, y a ti se te aprieta el cuerpo, ¿no? Cuando te dicen eso, porque tú dices, uy, no sé si es tan relajado. Entonces, ahí viene una serie de praxis que también nos afectan a nosotros desde las autoexigencias, porque en general los cantantes quizás empiezan un poco después por un tema físico del desarrollo de la voz, pero en general, porque a mí me gusta incluir a los cantantes y los instrumentistas. Totalmente. Comenzamos pequeños. Y claro, la mayoría de los instrumentistas se comienza a los 7, 8 años, cuando tú estás en tu segunda infancia, en una etapa de desarrollo de todo tipo, físico, emocional, cognitivo, y ahí tú de repente te encuentras con que te dicen, no sirves, eres malo, no, eres hoy no sé, y una serie de calificaciones. Entonces, hay una contradicción, creo yo, ahí en el desarrollo de la música y el bienestar, ¿o no? O sea, es totalmente, primero, tenemos que entender por qué una persona se ve con la atribución de enjuiciar a una persona, sea de la edad que sea, de decir que es bueno o es malo. Primera cosa. La segunda cosa que es súper importante es entender el contexto. O sea, una persona de 10 años, ¿de verdad quiere ser un músico profesional? A lo mejor no. Por lo tanto, es distinto cuando yo me posiciono desde un paradigma que dice, yo abro la posibilidad de enseñar un instrumento y de formar a una persona como músico desde la afectividad y conociendo los beneficios que va a tener esto en su desarrollo de vida y que aprenda a hacerlo bien, o de verdad quiero formar músicos profesionales. Y frente a eso, también hay que tener claro en lo que pasa en los conservatorios con los músicos profesionales, que desgraciadamente no hay cursos de autoayuda, no hay cursos de autoconocimiento, por ejemplo. Los mismos músicos no tienen musicoterapia. Coloco el caso. Salí de un examen terriblemente deprimido, estoy con problemas de pasajes, estoy con problemas de una obra que de verdad no me resulta. No puedo tocarla. ¿Qué hago? ¿Cómo yo resuelvo como músico eso? ¿Cómo yo me vuelvo a vincular con la música? ¿Por qué entré a estudiar música también? O sea, yo creo que a lo largo de la carrera, claro, yo creo que a lo largo de la carrera nos ha pasado a nosotros, y ahí también es interesante cuando tú pasas a ser un docente, y en este caso en esta universidad, en que tenemos la posibilidad de trabajar con futuros profesores de música, de hacer también como una crítica constructiva a nosotros mismos y también tratar de descubrir qué nos pasó, porque lo que tú bien dices, muchas veces ya, estás tocando, no te salió el pasaje, o no sé, una cantante, no sé, estaba en un mal día, porque además te puede pasar que estás en un mal día, se te apretó la garganta, etcétera,
y sales con una crítica del entorno, pero absolutamente destructiva, porque nadie te pregunta, Sergio, ¿qué te pasó? Es como, este lo hizo mal. Entonces hay una cosa, como tú bien dices, que falta de formación general del ser humano y del músico. Y la musicoterapia desde ahí, en un conservatorio, ¿cómo nos podría ayudar? La musicoterapia sería vital en los conservatorios y algo que yo llevo diciendo hace mucho tiempo también, que lo hemos hablado en más de alguna oportunidad. Sí. El tema de digamos, cómo uno desarrolla este proceso de conexión con el instrumento, de cómo yo aprendo a vibrar con el instrumento desde este conocimiento sin juicio. Por ejemplo, hacer este proceso antes de empezar a tocar, preparar mi cuerpo para tocar, por ejemplo, preparar lo que quiero estudiar, tener claridad de lo que quiero estudiar, entender que más allá de la perfección de la ejecución de una obra, viene también el cómo yo me expongo. O sea, hay que tener también claro esto dentro del conservatorio. Para preparar una clase de 1 hora en un conservatorio, estoy estudiando un mínimo de 18 horas. Suponiendo que estoy 6 días previos, estudié 3 horas todos los días para una clase de 1 hora. Te Y en está esa sacando un promedio, porque muchas veces uno pasa de las 3 horas. lo esperable es que uno estudie 5 o 6 horas normales, que es lo que No. uno espera de un conservatorio, de una persona que está en un conservatorio. Por lo tanto, mínimo estamos estudiando 18 horas a la semana para 1 hora de clases. Y en esas 18 horas hay emociones, hay vivencias, hay un tema de decisiones, porque yo decido estudiar y no hacer otras cosas. Por lo tanto, Claro. hay toda una emocionalidad que está de la mano con la persona, con el estudiante de música, y que desgraciadamente en esa hora puede que resulte, puede que no resulte, porque hay infinidad de factores que influyen en esa clase. Por lo tanto, el músico constantemente está luchando con situaciones de tristeza, con frustración, con infinidad de herramientas negativas, porque finalmente se autosabotea su propio proceso. Y ahí viene un poco la labor de un musicoterapeuta, que es como, por lo menos, sesiones grupales, como de instrumentistas, para ver qué es lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi corporalidad. Quiero citar acá un estudio que se hizo Health Musician el 2016, que es un estudio súper interesante, porque el estudio se denomina La música puede enfermar, así se llamó el estudio en general. Y fue súper fuerte porque de estos 2.200 y tantos encuestados que hubieron, nos indican que el 71% de las personas que participaron de esta encuesta en 2016 habían experimentado ataques de pánico y ansiedad. Estamos hablando de músicos profesionales que fueron y músicos Wow. que estaban acá. El 68% había experimentado depresión dentro de su formación y después, posteriormente, la salida profesional. Y de estas personas, solamente el 30% buscó ayuda. Qué fuerte. La pregunta es, ¿qué pasó con el 70% de esas personas Eh, que trataron? Se me paran los pelos con lo que tú dices, porque bueno, nosotros hemos tenido esta conversación infinitas veces y acá yo estoy leyendo un comentario de María José Jiménez que yo comparto plenamente y esto lo vengo también comentando, la necesidad urgente que tenemos. Dice, los músicos no tienen formación pedagógica de metodologías ni didácticas para enseñar y además les falta desarrollo de competencias emocionales y comunicacionales. Habría que plantearse un cambio en la formación de los músicos, no solo de los profesores de música. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que, claro, los profesores, nosotros estamos formando acá en la universidad futuros profesores de música, más allá de que algunos se dediquen o no en la parte profesional al desarrollo del instrumento. Sin embargo, en este estrés que vivimos, por eso más adelante tenemos una psicóloga invitada para eso, el trabajo de nuestras emociones no existe. ¿No? El conocimiento de nosotros mismos y más allá del conocimiento es la aceptación de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto da para mucho. Entonces, y lo que dice también María José del tema de la formación del profesor de instrumento, claro, ese es un temazo acá, pero también en otra sesión vamos a hablar de eso con dos importantes músicos. Pero lo que yo creo es que desde ahí, ¿cómo podríamos nosotros, porque quizás es una invitación a nuestro instituto, incorporar la musicoterapia
O sea, tú como musicoterapeuta lo pondrías como un ramo obligatorio, lo pondrías como un acompañamiento, lo pondría, acompañamiento me refiero durante toda la carrera, tanto para profesores y alumnos, ¿cómo lo ves? A ver, frente a la pregunta, yo creo que la musicoterapia sería una excelente terapia de apoyo para los estudiantes, en especial de música o de cualquier otra área, para el Mm, desarrollo emocional, para trabajar específicamente de una forma creativa ciertos problemas que requieren trabajarse y que mm, desgraciadamente no ocurren. claro. Específicamente para los músicos, lo conversaba el otro día también, no me acuerdo con quién lo estaba hablando, pero era en torno al vínculo que uno tiene con la música, que uno estudia tanto y vive tanta frustración y tanta depresión y tanto problema específicamente con la música, y nosotros como musicoterapeutas usamos la música. Y está comprobado, o sea, si yo veo música para el estrés y lo googleo y está lleno de papers, la música Mm, como factor para evitar el estrés, la música como relajante, la música contra la depresión, hay un montón de trabajo musicoterapéutico que se está haciendo, pero que mm, desgraciadamente los músicos no lo aplican. O sea, haciendo un sondeo solamente, ningún conservatorio en Chile entrega herramientas de musicoterapia en sus mallas, porque no están los ramos. Berkeley, que es estuve también buscando los conservatorios más, entre comillas, los más afamados, y Berkeley tiene un mm. ramo en el tercer o cuarto semestre que trabaja sobre el bienestar del instrumentista para cuerdas y vientos. Y O es sea, la y es un única, semestre, y es un semestre. igual es poco. Y Juilliard tiene algo, pero ligado al técnica Alexander, Mm, pero no hay musicoterapia y digamos sería vital. Por ejemplo, tengo un problema con una obra o hay algo que no me está resultando en mi vínculo con el instrumento. ¿Quién rehabilita eso? El psicoterapeuta, claro, te puede ver desde la visión más cognitiva, desde la integración del claro. problema. Pero Mm. quien rehabilita ese vínculo musical es un musicoterapeuta. Qué Por bonito eso, eso que tú dices, ¿ah? De cómo volver a sanar ese vínculo, porque todos hemos pasado en algún momento, la relación con el instrumento es muy bonita y es como amor-odio, es como la vida misma. sí, Entonces tú a veces te frustras porque no te sale algo y te enojas, por ejemplo, en mi caso, con la flauta. ¿Y qué culpa tiene la flauta? Pero tú visualizas esa tranca, por decirlo de alguna manera, que tú tienes emocional, porque también ahí hay un historial, un entorno, un montón de cosas, con el físico, el instrumento físico, ¿no? El violín o la misma voz, etcétera. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo a relacionar sanamente con algo que además yo elegí como forma de vida? Porque además es una elección de forma de vida. sí, en efecto. Yo creo que en eso es súper importante también el cómo nos entendemos que la práctica, la performance instrumental está en todo momento desarrollándose, es algo que influye en infinidad de factores, desde el si dormí mal o no dormí mal, qué comí, qué Total. desayuné, qué ejercicio no hice. Los músicos somos personas que estamos súper variables y estamos como inmersos a un montón de factores al momento de la performance. Por lo tanto, es súper importante el cómo yo restablezco mi vínculo con el instrumento. Menciono yo el caso, hay un montón de conciertos que alguna vez quise tocar y yo dije, no, no iba a ser capaz, no iba a ser capaz, y yo mismo me autosaboteaba. Y Claro. finalmente decir como, sí, es posible y no es tan difícil. Pero claro, porque también después de haber estudiado musicoterapia y seguir estudiando música ya más profesionalmente, me permite también tener cierta claridad de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y porque Claro. tengo herramientas, claro, hay pasajes que no me resultan, es súper claro, hay pasajes que no me van a resultar, pero tengo que desglosarlos, ¿por qué no resultan? Al final de eso, ¿me siento frustrado con esto? No. Y es algo que desgraciadamente los conservatorios no exigen, no existen, además de el concepto de la competencia, que es un tema también dentro del mundo de los músicos, que altera nuestro bienestar directamente. Hay un tema de minusvaloración, de problemas de autoestima, hay un tremenda cantidad de problemas que están asociados y en torno a la salud mental de los músicos que se están en Mm, formación. mm, Por ejemplo, ¿cuántos se autosabotean sí. de decir, yo no sirvo, no estoy cumpliendo con lo que necesito y van en tercero superior? Más del 50%. Más, Me atrevo a totalmente. decir eso, me atrevo así directamente. Y eso Incluso es, claro, claro, hay una serie de cosas bien interesantes. Mira, aquí nos escribe nuestra querida Montserrat Sem. cariño a la Monse. Ella comenta que en su paso por el conservatorio
conversaba mucho ese tema con sus compañeros y no sabíamos a veces cómo enfrentar desde lo emocional nuestra carrera, que es intensa física y emocional, tal cual lo que tú dices. Y es interesante porque, claro, puede haber un psicólogo. Yo en un momento también pensaba y proponía que hubiera un psicólogo por este tema de que tú hablaste de la performance, y la performance no es solamente ponerse en un escenario, la clase semanal es una performance. Totalmente. Entonces, estás constantemente en una exposición o sobreexposición, me atrevería a decir. Totalmente, o sea, acá hay que tener hartos elementos de por medio, como diría Oliver Sacks, uno de los grandes neurocientíficos del siglo XX, falleció hace un par de años por desgracia, pero él dice, no hay nada que la música no estimule. La pregunta no es qué estimula la música, es al contrario, qué no estimula la música. Por lo tanto, si yo como estudiante de conservatorio, como músico profesional, estoy 18 horas estudiando, músicos profesionales generalmente están estudiando un promedio de 4 horas diarias para obtener ciertos resultados, y no están resultando esos resultados, obviamente hay un problema gigante como desde mi identidad como persona, de cómo me construyo, de mis seguridades, hay un montón de cosas. Y en eso los musicoterapeutas ayudan un montón en desarrollar, como en restablecer este vínculo a través de la música, del sonido, y de encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, coloco el ejemplo, estoy con un pésimo día con el sonido, como flautista no logro encontrar la embocadura y no tengo, así como lo que no suena. Es muy distinto forzarme y me pongo a estudiar 4 horas de técnica de sonido, es muy distinto hacer eso a decir como ya, no está funcionando. Hagamos el proceso inverso. Destruyamos el sonido, toquemos peor, para volver a tener el control desde el cuerpo con el sonido. Lo mismo con el violín, o sea, no estoy con el equilibrio en el arco. Muy bien, empecemos a buscarlo. Claro, todo lo contrario, o sea, lo que tú acabas de decir es todo lo contrario de lo que siempre os dijeron. En el fondo es como, obviamente que tú tienes que encontrar esa perfección, pero es interesante lo que tú dices, o sea, de repente no me resulta, juguemos. O sea, de partida yo creo que lo primero que tendríamos que comenzar, y eso lo personal me ha costado mucho, como el tema que decimos, vamos a ir a estudiar, ¿no? No vamos a ir a practicar. O nosotros en nuestro idioma, en otros idiomas se dice play o spielen en alemán, y entonces tú hablas de jugar música. I'm playing music, I play the violin, yo juego el violín, ich spiele Querflöte, no sé. Y acá es como, yo toco. Es una desvinculación, pero emocional, por lo menos así lo siento, con el instrumento muy fuerte. Entonces, ¿por qué? Totalmente. Pero este comentario, ay, pero qué ridículo, ¿cómo va a decir? No, a mí no me parece como una necesidad de comenzar a entender eso y no sé, de entablar esta relación más íntegra, ¿no? Con la música y el instrumento. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ayúdame a ver si entendí bien. Si me está saliendo mal un pasaje, estoy frustrado estudiando, ahí viste, estudiando, practicando, y llevo mucho rato, y el día siguiente lo dejo el día, vuelvo. ¿Tú harías lo contrario? ¿Tú harías para vincularnos nuevamente con esto, así como, bueno, que no importa, en el fondo soltar, como se habla en el budismo o en Alexander? ¿Es algo así? Lo que yo propondría en un pasaje complejo, llámese cualquier obra que queramos, Prokofiev, no sé, Borjak, lo que sea. Lo que yo propondría es verlo como un juego, que finalmente de construir un poco, verlo por pasaje, verlo por segmento y hacerlo divertido. Por ejemplo, jugar con matices, hacerlo muy piano, hacerlo muy fuerte, hacerlo staccato, como variarlo. Finalmente, que el cuerpo y mi organismo se divierta, ese es el tema. Nosotros como seres humanos somos seres de emoción. Yo, bueno, en mi mundo interno yo no soy tan histriónico. Como profesor creo que soy un poco más histriónico que de lo que soy normalmente. Pero yo creo que es súper importante porque la medida del histrionismo permite esa emocionalidad, y eso es un poco lo que yo necesito desarrollar al momento de aprender algo. Necesito emocionarme. Sin emoción no hay aprendizaje, eso está claro. Por lo tanto, es súper importante cómo yo deconstruyo un pasaje o algo complejo y lo trato de hacer divertido. Por ejemplo, ya, estoy haciendo un pasaje que tiene, no sé, un salto de tercera, cuarta, una quinta, una sexta, con doble sostenido, y sigo ahí jugando con esa escala. Y creo una canción en base a ese pasaje.
Por lo tanto, Mm. empiezo a memorizarme auditivamente esa sonoridad que tiene el pasaje, y empiezo a integrarlo de forma distinta. Y después lo voy viendo. Y voy jugando y voy deconstruyendo, voy absolutamente como integrando ese nuevo sonido y esa dificultad, la voy haciendo cada vez, la puedo hasta hipercomplejizar y no me di cuenta que lo hice. Claro, mira, aquí hay un comentario. Paulo Domínguez dice, me sorprende que los mismos músicos no contemplen o consideren la música terapia como una herramienta fundamental. Es cierto, ¿por qué? Por lo que estamos hablando antes. Más que todo, yo creo que cuando tú ya lo conoces, lo empiezas a considerar. Yo creo que no es solo una musicoterapia, nosotros hoy hablamos de eso, pero yo creo que hay distintos caminos y hay que conocerlos. Sin embargo, en la formación integral o desde el conservatorio, yo creo que hace sentido tener la musicoterapia. Sí. Y además lo que yo te decía, nosotros mismos, donde es algo relativamente nuevo en Chile en comparación con el resto del mundo, quizás ¿cómo se llama? Esa separación, ese divorcio que existe entre los conservatorios tradicionales y lo que es empezar a invitar a estas nuevas herramientas que nos den un bienestar como músicos y como personas. En efecto, Pamela, disculpa, Pamela también dice, creo que de todas maneras es muy necesario la terapia en la formación de músicos como también en los profesores. O sea, si nosotros vamos a trabajar en formación, formando, ayudando a formar futuros profesores, o sea, es un círculo, ¿no? Es como trabájate, nunca te terminas de conocer ni saber, pero yo creo que es fundamental también. en efecto, es súper importante conocerse, pero también es súper importante tener herramientas para poder potenciar mi bienestar en salud mental, y eso es súper importante. Claro, y lo Porque otro que es importante es que nosotros, si estamos enseñando, ya sea en conservatorios, también entender que no somos terapeutas. es que son, Que, o sea, yo creo que ahí hay un tema súper importante, porque yo creo que en cierta forma los docentes sí son terapeutas, porque sí están recibiendo la emocionalidad de sus estudiantes, sí están guiando procesos, a lo mejor no de una forma terapéutica como tal, pero sí exacto. están dando herramientas para que los estudiantes y las personas puedan resolver ciertas cosas. Y yo creo que en ese sentido sí hay un cierto proceso terapéutico. Y es súper importante también que tengamos herramientas como profesores, como Sí, músicos, herramientas para contener, porque la música es como lo diría un psicólogo argentino que tuve la suerte de escuchar hace un par de semanas, sí, que decía, la buenísimo. música me desnuda, y es exactamente eso. Yo, o sea, cuando yo estoy tocando, estoy haciendo una performance de no tan solo el cómo me siento, es quién soy yo, me estoy exponiendo en mi totalidad. Y O la sea, tu persona que alma ahí. está todo ahí. Por lo tanto, la persona que me está guiando en este proceso es vital que me sepa sostener, que me pueda contener, que me dé las herramientas para que yo después pueda contenerme solo y contener a otros. En eso consiste esto. Claro, Pero pero desde ahí creo que al final siempre es como que es primero el huevo de la gallina. Yo creo que desde ahí los que formamos, o no, no quiero decir deformamos, pero estamos ayudando en este camino de crecimiento de profesores o de músicos, o sea, tenemos que partir nosotros. Porque también nos equivocamos un montón, también trabajamos con el estrés, ¿para qué hablar ahora en cuarentena? O sea, quizás en este tiempo de encierro, en que también yo creo que te has visto en este encuentro de amor-odio con el instrumento porque estás conflictuado en esta situación que estamos viviendo social, económica, de pandemia. ¿Cómo podríamos trabajar ahí en este encierro con la musicoterapia? ¿Cómo trabajarías tú, por ejemplo? O sea, Porque es para hacer interesante, musicoterapia, ¿eh? primero tendríamos que estar con musicoterapeutas calificados para llevar el proceso. Claro. Podemos llevar herramientas de la musicoterapia a la vida cotidiana, y eso sí se puede hacer. Por ejemplo, una sugerencia es tomar alguna herramienta o algún elemento de mi casa, por ejemplo, la puerta, mi living, la tele, el gato, el perro, lo que yo tenga. Puedo ocuparlo y crear una canción con este animalito o con este objeto que tengo conmigo. Y le creo Mm, canciones. Puedo agarrar canciones que a lo mejor ya están hechas y las voy inventando. Finalmente, el desarrollo de la creatividad es cómo yo me abro a hacer y experimentar algo distinto a través del sonido. Por ejemplo, puedo empezar a estudiar polirritmias, que puede ser una ayuda. Puedo inventar mis propias polirritmias. Puedo, por ejemplo, vendarme los ojos, tener papel, escuchar música y ver qué hacen mis manos con ojos vendados escuchando música.
Yo estoy trabajando Mm. la motricidad, psicomotricidad, estoy viendo qué es lo que está generando la música y puedo tener a dos manos si quiero estar pintando y haciendo alguna obra y estarla comparando cómo reacciona mi cuerpo, cómo se mueven mis brazos en distintos estilos musicales. Oye, mira qué bonito, cuando tú hablas de eso se me viene una imagen, así, pero esto es la... Ahí se me vino la imaginación total. Me imaginaba niños en un conservatorio, justamente, niños que van a jugar música. ¿Sí? Entonces, qué bonito sería tener este concepto de que, miren, antes de, por ejemplo, entrar a tu clase propiamente tal, que muchas veces a los niños les genera estrés, no sé, un momento, no tengo idea cuánto tiempo sea pertinente, pero inventemos. Media hora, ya, 15 minutos en esta ciudad estresada, ya, 15 minutos antes, que se haga como una sesión de musicoterapia o qué sé yo, de alguna manera que se pueda ayudar, que eso estoy hablando una barbaridad, antes de la clase. ¿Sí? Sería súper vital, o sea, desde el hecho hasta tener una persona que sea especialista en Dalcross para estimular el movimiento de los chiquillos o las Claro. chiquillas, para que estén desarrollándose, manteniendo el ritmo y sintiéndolo, porque finalmente nosotros somos seres sonoros, estamos en contacto Sí. directamente desde el sonido de la ciudad, el cómo me muevo, el cómo hablo, mi misma prosodia es rítmica, es melódica, hay todo, hay una entonación específica, el cómo me muevo, cómo camino, todo es musical en mi vida. Por lo tanto, es súper importante también cómo yo hago esa analogía. O sea, estoy más lento, estoy más rápido. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? Y lo mismo cuando voy a estudiar o cuando voy a tocar un instrumento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me posiciono desde esto? O sea, con todo esto a mí me hace mucho sentido que necesitamos urgente replantearnos en los conservatorios o en las universidades que estamos formando a músicos, y aquí dejo la inquietud de empezar a incorporar esto como parte de la formación del futuro profesor. ¿Eh? Está bonito. O sea, Está son un bonito. montón de herramientas que pueden usar desde como terapeuta, a lo mejor no en rehabilitación específica de un tratamiento, pero sí Mm, pueden obtenerse herramientas que permitan impactar de forma positiva a estudiantes y generar vínculos distintos. Yo me acuerdo, el año pasado estaba con un curso, con un cuarto básico, y me acuerdo que partimos cantando, y para ellos fue tan divertido estar cantando en una clase y era como, y hacíamos, y digamos, yo participo además en un coro de profesores en el GAM, y ocupamos canciones, trabajamos con canciones para niños y fragmentos de canciones de niños, y la ocupé en esta sala para llegar a estos chiquillos hablando un idioma que ellos no conocían y lo aprendieron igual. Por lo mm. tanto, yo como musicoterapeuta con ciertos conocimientos de neurociencia también diciendo, ya, los chiquillos están trabajando otro lenguaje, están trabajando ritmo, melodía, están estimulando su cerebro para aprender y hacer cosas distintas, ningún problema de comportamiento en aula y súper contento y tío, vamos a cantar y vamos a cantar. Nosotros somos seres sonoros y nos interesa hacer eso. ¿Cuál es el problema? Que finalmente estamos bajo este sistema de aula tan cuadrado que no podemos salirnos. Y en realidad, de cierta forma sí podemos, pero los profesores nos quedamos de cierta forma más cómodos no salirnos de ahí. Claro, interesante porque ahí también se podría incorporar esta formación o acompañar el proceso de formación a los parvularios. O sea, Sí, imagínate, sería o sea, precioso tener musicoterapia en la o sea, carrera de parvulario. O sea, la base de la carrera parvularia, lo hablaba con una amiga muy querida que es Mm, parvularia, es herramientas musicales, o sea, ocupan el canto para comunicarse, desde el baby claro, talk, o sea, hagamos la analogía de los bebés, uno no habla claro. en tono normal con los bebés, siempre sube el tono y siempre está Sí, como, ¡ay, qué linda la sí, bobita! ¿Por qué? Porque el bebé, en la medida que escucha un tono más agudo, se activa. Cuando escucha claro. un tono más grave, se duerme. O sea, si estoy cantando usando mi resonador grave, el bebé va a Mm, dormir. Mientras esté mm, hablando más agudo, el bebé va a comunicarse. Y eso es el baby tongue. Y uno lo ocupa. Las parvularias son excelentes en esto. mm, Las educadoras de párvulo, de verdad, son madres de la estimulación temprana sí, y además sí, saben montones y ocupan muchas herramientas musicales. sí, sí. Por eso es muy interesante. Interesante, ¿eh? O Sí, sea, más allá que fuera como un ramo específico en la formación de nosotros músicos en conservatorios, ya que vimos que no existe en general, sería lo claro, más ya feo del mundo, en sería realidad. maravilloso también nosotros, por ejemplo, saliste de una clase todo frustrado porque no te fue muy bien,
y resulta que tú dices, ay, voy a pedir o voy a ver si el musicoterapeuta está disponible, no el psicólogo, porque también lo que tú dices, ¿por qué no un psicólogo? Pero el musicoterapeuta porque ya, bueno, y él me va a hacer trabajar, qué sé yo, lo que tú dices, desde el movimiento, desde la improvisación, ¿qué te pasó? Bueno, a ver, destrocémoslo, ¿cómo no voy a destrozar esto si me acaban de retar porque lo estaba destruyendo? Bueno, destrócelo, pues. Entonces, eso es... O sea, es que lo mismo que el aprendizaje, o sea, mientras yo logro ampliar lo que yo estoy aprendiendo, es mejor. Y sonoramente el problema es que nos adoctrinamos en decir, esto tiene que ser súper cuadrado y es una cuartina y tiene que responder como cuartina, un sextillo, un quintillo. Y no, o sea, hazlo como tresillo, apréndelo por parte. Claro, entendiendo que es parte de una terapia y que claramente, porque no vas a hacer eso en un periodo, pero es muy interesante, o sea, ya mira, con todo esto que tú me estás diciendo, yo quiero leer una cita de un profesor de técnica Alexander de la Royal College of Music, Peter Buckle, y dice, para que el rendimiento, estamos hablando del rendimiento general musical, sea saludable, espontáneo y creativo, debe estar libre de rigidez mental y corporal. O sea, sería lindo leer eso en la entrada de los conservatorios, ¿o no? Un poco utópico, pero sería... Me ¿Por qué imagino no? rockeando Bach, por ejemplo, Ay, que pero sería si Bach es fantástico. puro rock, Bach es Pero rock. digamos como que la gente ve así como Bach desde, no, esto es tanta pulcritud, pero no, puedes rockearlo, hasta metalearlo si quieres. Como Claro. que no te limita, pero finalmente como tengo este canon este margen, que no es que tiene que ser bajo esta estructura, sería genial decir ya, lo toco bajo la estructura que corresponde, pero además le coloco, lo metaleo, le coloco batería, lo que yo quiera y démosle nomás. Claro, y todo siempre, si el tema es, todo es posible, y además yo sé que es un proceso como de sanación, no, y por qué no también, bueno, hay gente que lo usa incluso en conciertos, pero en el fondo, claro, si tú estás en un grupo de música antigua, es poco probable que hagas eso. En la performance pública, quizás lo haces en un ensayo, y eso también es maravilloso, si lo puedes hacer en un ensayo y puedes jugar con eso, o El sea, tema permite también ideas musicales, permite ideas claro. interpretativas, y eso es lo importante. Por eso estudiamos la carrera de interpretación, pero finalmente mi consulta es, ¿estudiamos interpretación o estudiamos dogma musical? No quiero responder yo eso, lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar abierto, sí, sí. Mira, a ver, hay una pregunta directa para Sergio. Me gustaría saber qué piensa Sergio sobre la difusión de los conocimientos sobre musicoterapia en las instituciones en las que se enseña música en Chile. ¿Hay mucho por hacer para difundir este conocimiento? Y si es así, ¿cómo se podría apoyar esta difusión? Excelente O pregunta. sea, yo tomo palabras que escuché de una musicoterapeuta chilena, que es Silvia Andreu, Uh -huh. directora en algún momento del programa de musicoterapia acá en Chile, ahora actualmente es la Caro Muñoz. Y la Silvia tenía claro una cosa, el mundo, mientras más musicoterapeutas hayan, podemos lograr un mundo mejor, porque en realidad podemos incorporar las artes y este mundo tan hermoso que es la musicoterapia a diferentes personas y podemos llegar y generar un impacto para cambiar el mundo. Eso es algo que dijo la Silvia y que jamás lo voy a olvidar. Y en ese sentido, yo creo que estamos todos en una política y en una apertura para difundir la musicoterapia. Y bueno, si quieren herramientas, textos, literatura, lo que sea, yo estoy totalmente dispuesto. Si quieren escribir, me tienen alguna duda, les dejo mi correo electrónico que es sergiomusicoterapia@gmail.com Perfecto. y en base a eso me pueden escribir lo que necesiten y estoy totalmente dispuesto. O sea, siempre estoy abierto a compartir material o responder dudas y lo que pueda ayudar, siempre estoy dispuesto. Y la misma CHIM siempre es un grupo de gente tan maravillosa que siempre están dispuestos a ayudar. Y siempre están dispuestos, por ejemplo, si necesitan musicoterapeutas para una u otra cosa, siempre estamos ahí en disposición de ayuda o de compartir conocimiento, etcétera. Como en ese sentido, Entonces, sería interesante, querido Sergio, plantearnos, y por qué no en nuestra universidad, hacer un ciclo de musicoterapia o una sesión quizás para, bueno, cuando podamos estar presentes. Bueno, ¿por qué no? También se puede hacer así, virtual. Eh,
para profesores del instituto y los estudiantes. Sería bonito como entrar a conocer eso. Vamos a dejarlo ahí en el tintero. Feliz, y yo sé que haciendo la solicitud en Achim no van a tener ningún problema, por el contrario, van a estar todos encantados de poder participar los que puedan. En realidad, y bueno, lo que necesiten me pueden escribir y yo hacer las gestiones con Achim o con otros musicoterapeutas si necesario. Si finalmente no somos tantos, pero entre los que somos hacemos muchos. Sí, qué bonito. Además que, mira, yo creo que igual nuestra universidad tiene una bonita malla y buenos docentes, entonces complementar una experiencia, ¿no? Porque tampoco tiene que ser un curso a la experiencia musical sería muy interesante, yo lo veo así. No sé, qué bonita lo que es la musicoterapia, ¿eh? Qué lástima no haberla conocido antes como en la formación musical. Creo Pero que nunca es tarde. ¿no? No, nunca es tarde. Sí, yo creo que es muy interesante. O sea, podríamos empezar a resumir, porque ahí nos avisan por interno que ya estamos como llegando a un tiempo razonable, así que los que quieran hacer preguntas, este es el momento, como empezar a cerrar la idea de lo que es musicoterapia y lo que no es, por ejemplo. En efecto. Bueno, hay que entender primero que la musicoterapia es un proceso que va a estar de la mano directamente con este objetivo terapéutico que está in situ y que va a ser guiado por un musicoterapeuta. Y el musicoterapeuta va a tener que evaluar cuáles van a ser las herramientas para este proceso a seguir. O sea, el músico no es musicoterapeuta, eso también es importante que lo entienda la población en general, ¿no? El músico ocupa la herramienta de la musicoterapia, que es la música. Pero digamos, es diferente ocupar la música con fines estéticos y estilísticos a fines de rehabilitación de alguien, porque no tiene ese... Es distinto escuchar a alguien improvisar, por ejemplo, una persona que tenga una parálisis cerebral, por decir algo, cómo se genera este desarrollo de improvisación que no puede tener juicio, no es como una forma de comunicación totalmente. A diferencia de lo que podría ser el juicio de un músico, que es como no, la corchea no está bien, no está cuadrada, tiene que ser la corchea, la semicorchea, es distinto. Y por otra parte, hay que tener claro que la música va a ser el medio en sí mismo. Versus lo que no es musicoterapia, y bueno, que lo que no es musicoterapia va a ser una intervención recreativa que puede trabajar desde el adiestramiento, que es algo que la musicoterapia no busca. Nosotros no buscamos adiestrar a nadie, queremos que las personas sean libres y se desarrollen desde la expresividad que poseen. No buscamos adiestrar a nadie, tampoco buscamos curar a nadie desde la magia. La musicoterapia no es mágica, es científica. Como que hay un proceso y hay una intención terapéutica que busca la rehabilitación integral de alguien. Como dice Oliver Sacks, no hay nada que la música no estimule. O sea, no es instantáneo y eso es importante entenderlo, es un proceso, como terapia, por eso dice terapia. Sí. Y bueno, eso yo creo fundamentalmente. Perfecto. Mira, estar hablando la vida de musicoterapia. Sí, podemos seguir, pero bueno, yo creo que así también dejamos la inquietud para que te contacten o quizás, vamos a ver, juntarnos nuevamente. Mira, aquí quedan dos preguntitas. Colín que dice, ¿cómo participa la musicoterapia en el Alzheimer? ¿Cómo se vuelve a recordar un sonido en este proceso de sanación? Wow, eso es largo de ver, pero... Voy a tratar de resumirlo brevemente. La musicoterapia está conectado directamente el sonido con el sistema límbico. Y en ese sentido, el sistema límbico va a permitir la activación de neurotransmisores, va a estimular los neurotransmisores y estimular las neuronas para desarrollar la memoria que está como un poco desordenada en el hipocampo, va a permitir neurológicamente esta estimulación. Por lo tanto, estos recuerdos sonoros, estos sonidos que alguna vez escuché, van a permitir en este proceso terapéutico, porque es un proceso terapéutico, que una persona vuelva a conectarse consigo misma, pero es un proceso. La Fundación para el Alzheimer, y hay hartos centros de Alzheimer que trabajan con musicoterapeuta acá en Chile, trabajan específicamente por eso, porque va a permitir la reconexión de las personas que tengan momentos de lucidez. Ahora, igual es importante entender que esto tiene que ser idealmente, los procesos tienen que tener 4 sesiones por semana, 5 sesiones por semana, para que esto sea prolongado en el tiempo. Claro, para que tenga un efecto.
Mira qué interesante. Y una última pregunta que dice Mauricio Campos. Quería preguntarles su opinión sobre algunas estrategias de trabajo con un estudiante que por X razones, motivos, tiene expectativas demasiado altas y tiene una baja tolerancia a la frustración. Siglo XXI. Sí, claramente. Y creo que hay una pregunta más de Paloma Castro. Ya, voy a responder lo que dice Mauricio. Fundamentalmente, el tema de la frustración es un problema que tenemos todos como sociedad. Estamos en la sociedad de la inmediatez, donde todo tiene que ser específico, ahora, ya. Es vital que sea necesario. Por lo tanto, es súper importante el trabajar el error, o sea, el decir, equivócate. Por favor. Incorporarlo en el fondo, reconocer que el error no es algo malo, sino que es parte del proceso de aprendizaje. Parte del proceso, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, es súper importante, como estás con una persona que tiene expectativas demasiado altas y quiere que todo salga bien, bueno, colócale las expectativas de que algo salga mal. Por ejemplo, tienes esta nota o tienes esta cosa, estás resolviendo esta actividad, hazlo mal. Redacta la peor respuesta que puedas. O mete la peor mentira que puedas. Por lo tanto, la estás sacando un poco del foco, y al sacarla del foco, si lees la pregunta, no está bien. En realidad esto está mal escrito, pero es parte del objetivo, que aprenda a integrarlo. Y aprenda a divertirse también con eso. Porque estamos hablando de veces que también están presentes. Claro, eso es interesante, porque creo que alguna vez hemos hecho este ejercicio, así como, bueno, ya me equivoqué, ¿sabes qué? Equivócate y equivócate con ganas. Y lo interesante que pasa ahí es como, ¿de verdad me está diciendo esto? Sí, equivócate con ganas, total, aprovecha que te están dando la posibilidad, porque en una performance no te puedes equivocar con ganas. Entonces yo creo que por ahí comparto lo que tú bien dices. Y claro, aquí está la pregunta de Paloma Castro, que dice, ¿qué herramientas podríamos incorporar las y los músicos para crear una rutina de bienestar previo, enfrentarnos al estudio diario o a una clase de instrumento? Yo ahí quiero adelantarme y quiero decirle a Paloma que vea toda la programación de nuestro ciclo, porque justamente la inquietud es esa. En la próxima semana, en las que vienen, vamos a trabajar esas cosas y las vamos a conversar, porque yo creo que no existe una rutina o una manera. Ahí voy a responder desde mi mirada antes que Sergio. Yo creo que cada rutina y cada manera se adecua a cada persona. Somos distintos. Existen múltiples. Creo que una de ellas puede ser lo que dice Sergio, otra la respiración, que ahí lo podemos hablar, lo vamos a hablar la próxima semana. A algunos les sirve comerse un plátano, a otros les sirve dibujar. Yo creo que todas esas cosas que tú descubras que te van sirviendo son válidas. Sí, en efecto. Yo creo que desde la musicoterapia lo que yo te podría decir como herramienta musical, lo primero es saber cómo estoy, hacer el calentamiento del sondeo corporal, cómo estoy, cómo me siento, cómo me vivo en este momento. Junto con eso, pasar a la práctica instrumental, trabaja sonido, técnica, estudios, escalas, etcétera, para ver repertorio. Pero fundamentalmente haciendo la conexión de cómo estoy, cómo me siento y qué estoy queriendo comunicar con esto, qué quiero decir. Yo creo que eso es súper claro, el tener, lo dice el profe Almarza siempre, que es como tener claro el discurso. Y en ese sentido es súper importante el yo como músico, qué es lo que estoy diciendo. Finalmente, ¿estoy tocando notas o esas notas están pasando por mí para poder compartirlas de otra forma? Es un lenguaje. Sí. O sea, es ser el medio a través del instrumento para generar esa expresividad o ese sentimiento o esa vivencia en otra persona. Por lo tanto, es súper importante el ver qué me genera a mí hacer el estudio conmigo, qué estoy viviendo, por qué me pasa esto, qué me genera mi instrumento, la vibración de mi instrumento en lo que estoy haciendo para poder compartirlo posteriormente. Y yo creo que ese juego es súper importante. Bueno, ese tema que tú acabas de decir, yo no lo quiero adelantar, pero va a estar en la última sesión del ciclo en que vamos a hablar del cuerpo como instrumento. De ahí voy a estar con un amigo mexicano, maestro de técnica Alexander, y yo que soy instructora de Kundalini, hablando justamente de eso, de Kundalini en niños. Sergio, tenemos que cerrar. Yo podría seguir horas hablando de este tema que me encantó, pero
No tengo más que palabras de agradecimiento. Yo creo que fue muy interesante charla, entretenida, por lo menos yo lo pasé muy bien y creo que aprendimos y aprendí bastante. Así es que gracias. No, encantado, encantado, encantado de poder contribuir. Nuevamente me siento súper honrado de poder participar acá de estas charlas. Y bueno, en lo que pueda ayudar a ti o a las personas que están Sí. viendo, me contactan sergiomusicoterapia@gmail.com o bien vía la CHIM y nos empezamos a comunicar y tratar de responder si tienen alguna pregunta o alguna necesidad, lo que sea. Estoy totalmente dispuesto para poder contribuir y ayudar en lo que pueda, como siempre. Fantástico, fantástico. Y antes de cerrar, quiero agradecer a quienes hicieron posible esta transmisión también, que están detrás, que son Luis Hermosilla y Pablo Maldonado. Y bueno, también decirles que si quieren ver nuevamente la conversación, esto queda en el canal de YouTube de la universidad, así que va a quedar ahí grabado y pueden compartirlo también si quieren. Y bueno, agradecerles la presencia el día de hoy y dejarlos invitados para todo el ciclo, en que vamos a tener interesantes conversaciones, como ya nombré, la del cuerpo como instrumento, entre cuerdas y telones, vamos a hablar ahí de la música en el cine y también tenemos una invitación al desafío de la música barroca y el complemento de instrumentos modernos con instrumentos de época. Y bueno, la próxima sesión es el miércoles 12, en este mismo formato, a la misma hora, 7 p.m. Chile, 18 horas Perú, México, 20 horas Argentina, Uruguay. Vamos a aclarar eso. Y vamos a tener al doctor Jorge Seguel Sapiaín, anestesiólogo e instructor de meditación budista y, por qué no decirlo, un excelente barítono. Y ahí vamos a hablar de la calma mental y la respiración en la práctica instrumental. Muy interesante tema, así que ahí está ligado con lo que preguntaban al final. Y bueno, gracias nuevamente y los espero el próximo miércoles. Buenas tardes.